más de 2 millones en constante movimiento para que nada nos detenga. Para que papá esté temprano en casa, para llegar tranquila a esa cita. Dejemos que Guayaquil se mueva. Juntos nos movemos. ATM y Alcaldía de Guayaquil. ¿Qué tal, amigos del Purgatorio Digital a través de nuestro canal en YouTube? Bienvenidos a una entrega más de su espacio de entrevistas a personajes del ámbito público y privado. Hoy hemos invitado al nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, el ingeniero Miguel Ángel González, con quien vamos a analizar en primera instancia la etapa electoral que espera el empresario de esta segunda vuelta y de las dos opciones que es lo que ya ha confirmado el CNE para esta segunda instancia. Andrés Arauz de Centro Democrático y la Alianza UNES y Guillermo Lazo Mendoza por parte de Creo en alianza con el Partido Social Cristiano. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Un gusto saludarlo y bienvenido a este espacio que busca generar no solo el análisis, sino también las proyecciones. Los empresarios, a partir de esta segunda vuelta, ¿qué es lo que han observado, o al menos lo que esperan, en virtud de la situación económica muy grave que se vive no solo en el Ecuador, sino en el mundo por la pandemia? Sí, hola Jorge, encantado de acompañarte en el programa. Un saludo a todos aquellos que nos están viendo y escuchando en estos momentos. Desde el sector empresarial y particularmente desde la Cámara de Comercio de Guayaquil, nosotros esperamos que el nuevo gobierno, sea el que fuese, venga obviamente con una mentalidad pro empresa, con una mentalidad pro inversión, con una mentalidad pro emprendimiento, pro empleo, que venga a crear las condiciones necesarias para que el país crezca, para que el país se desarrolle. Nosotros pensamos que el crecimiento económico es base para el desarrollo del país y hay que apostarle al crecimiento desde el día uno del nuevo gobierno. Lo que hace que un país pase del tercer mundo al primer mundo es un crecimiento económico sostenido, no al 1%, no al 2%, sino a más de 2 dígitos, al 10%, 11% o más, de una manera sostenida. Eso es lo que han hecho los países que salieron en poco tiempo del subdesarrollo, países como Singapur, países como Taiwán, como Hong Kong, como Nueva Zelanda, Lituania, países que aplicaron las medidas correctas para impulsar el crecimiento económico. Nosotros pensamos que el nuevo gobierno tiene que venir a apostar al crecimiento económico desde el día uno, aun cuando se enfrenta a una situación fiscal complicada y una situación económica del Estado que todos sabemos que es compleja. Pero tiene que apostar al crecimiento desde el día uno mientras se va resolviendo este asunto financiero y económico del Estado. Un poco la visión que hemos vivido en este gobierno es ir poniendo en orden las arcas fiscales, el déficit fiscal, y luego pensamos en el crecimiento. Nosotros pensamos que eso no es así, que hay que trabajarlo en simultáneo. No son precedentes entre sí, sino que podemos trabajarlos al mismo tiempo. Pero es importante si queremos un país boyante, un país pues con crecimiento económico, con desarrollo, tenemos que apostarle pues a ese crecimiento desde el día uno, y eso es lo que esperamos del nuevo gobierno. Obviamente la Cámara de Comercio de Guayaquil, y entiendo pues obviamente también todos los demás gremios pues están prestos, pues estamos prestos, mejor dicho, listos pues para contribuir, para trabajar en conjunto y tomar las medidas que se deban tomar para que el país crezca. Ahora, según el Banco Central del Ecuador, y esta fue la proyección que se difundió en diciembre del año pasado, la economía ecuatoriana crecería en un 3.1%. Al principio las expectativas eran más bajas, no llegaban ni al 1.5, máximo 2.2. ¿Ustedes creen que técnicamente aquello será posible cuando aún hay asuntos pendientes a nivel de política económica? Muchos sectores empresariales han planteado las exoneraciones tributarias para poder reactivar la economía, para que esas cerca de 850,000 plazas de trabajo que se perdieron producto de la pandemia puedan volver a ser contratadas paulatinamente hasta llegar a equilibrar esas cifras del desempleo. Claro, el crecimiento económico va a depender de las medidas que se tomen.
si no se toman las medidas correctas, igual va a haber un crecimiento orgánico fruto pues de la recuperación de una para tan grande como tuvimos en la pandemia, ¿no? El comerciante, el empresario en general, pues tiene que salir a trabajar todos los días, se esfuerza pues todos los días por sacar adelante sus respectivos negocios, y ese espíritu de trabajo, ese espíritu de salir adelante, ese espíritu resiliente hace que la economía igual se vaya moviendo. Entonces, una proyección del 3% es, digamos, es muy factible, porque obviamente el comerciante y el empresario está recuperando el tiempo perdido, los recursos perdidos. Lo importante es que no crezcamos solamente a esas tasas, sino que crezcamos con unas tasas mucho mayores. Y para eso las medidas que se tienen que tomar son medidas que apunten pues a crear un entorno que sea atractivo para la inversión. Ahí está el punto clave. Sin inversión no hay crecimiento. Sin inversión, pues no se cura el desempleo. Un puesto de trabajo o crear una plaza de trabajo cuesta dinero. Alguien tiene que invertir, alguien tiene que apostarle a un proyecto nuevo para que se puedan generar nuevos empleos. Entonces, si es que no hay inversiones nuevas, al final de cuentas es difícil que se cree el empleo que el país necesita. Entonces, hay que crear un entorno favorable para la inversión. Alguien hace un cálculo alguna vez, por ejemplo, si en nuestro país existen 5 millones de personas en el subempleo y en el desempleo, y si consideramos pues que queremos crear 5 millones de puestos de trabajo, al menos con el sueldo básico, con el sueldo mínimo, que anualmente es aproximadamente $6,000, ya con los beneficios sociales, hacemos un cálculo y decimos, pues al menos se necesita $30,000 millones para poder acabar con el desempleo y el subempleo en un solo año. Y eso obviamente considerando que una inversión en un nuevo negocio, las inversiones que hacen las empresas no son solamente en puestos de trabajo, sino que estas vienen acompañadas de inversión pues, en tecnología, en infraestructura o en capital de trabajo. Pero ahí tenemos una idea de cuánta inversión necesita el país. Entonces, ¿qué estamos haciendo como país para que se creen las condiciones para que exista ese nivel de inversión? Si no, cualquier otra cosa que hablemos simplemente son ideas bonitas, pero que no se concretan. El punto es cuánta inversión queremos que haya en este país y qué vamos a hacer para que se genere esa inversión. Y ahí obviamente hay que hacer lo que han hecho los países que salieron del subdesarrollo, es decir, crear un entorno adecuado para la inversión, un entorno para que sea atractivo, que cualquier persona, sea un inversionista extranjero o sea una persona de aquí del Ecuador, sea un inversionista nacional, un empresario nacional o un emprendedor, esté dispuesto a arriesgar abriendo un negocio, abriendo una empresa o iniciando un nuevo proyecto, porque al final de cuentas cualquier empresa que se cree es un riesgo también. Uno tiene que apostarle y tiene que creer que las cosas van a salir bien. Y para eso un entorno favorable para los negocios es fundamental para que haya más inversión. Algo que deberíamos hacer, por ejemplo, como país, es mirar estos rankings mundiales. Por ejemplo, el ranking del Doing Business. ¿Qué tan fácil es hacer negocios en el país? Y cuando vemos este ranking nos damos cuenta que Ecuador está muy mal ubicado y que tenemos muchas tareas pendientes para que Ecuador sea un país más atractivo a las inversiones, sea un país más fácil para hacer negocios. Podemos coger el ranking de competitividad mundial también y ahí también nos damos cuenta que Ecuador tiene bastante tareas que hacer. Deberíamos apuntar como país, el gobierno que sea, con un acuerdo nacional de crear un país que sea más atractivo a las inversiones, un país pro empresa, pro emprendimiento, pro inversión, porque eso es lo que acaba con el desempleo, eso es lo que genera crecimiento económico y eso es lo que genera bienestar para todos. Es así de sencillo y así pues obviamente de complejo para que los gobiernos pues puedan tomar las decisiones que sean correctas, ¿no? Entonces hay que pensar qué necesita la persona o el emprendedor o la persona que quiere invertir en este país. Hay que eliminar trabas, hay que eliminar pues, restricciones innecesarias, regulaciones innecesarias, disminuir la carga tributaria, disminuir la carga arancelaria, abrir fronteras firmando acuerdos comerciales con más países para que se genere una dinámica de más empresas, de más trabajo, una dinámica en la que el país pues, vaya avanzando, un círculo, digamos, un círculo virtuoso en donde haya más inversión, más trabajo, más inversión, más trabajo, y así podamos salir del subdesarrollo. Y estoy diciendo algo no que me estoy inventando, es algo que ya han aplicado los países que salieron del subdesarrollo en unas cuantas décadas. Entonces, si es posible, lo único que hay que hacer es tomar las medidas correctas. Ahora bien, siempre se ha
expuesto desde el sector empresarial el alto costo operativo de hacer negocios en el país a nivel de servicios básicos, de el servicio de rentas internas, incluso hasta de la contratación de la mano de obra. Desde esa perspectiva, ustedes plantean quizás la disminución de determinados impuestos o aranceles. Podemos hablar del IVA quizás o del ICE en determinados servicios a nivel arancelario. ¿Cuáles creen ustedes que deberían de ser esos valores que deben de disminuirse o simplemente eliminarse? Sí, ahí hay una lista de, digamos, de tributos. En términos generales hay que disminuir la carga tributaria. Eso implica aranceles, por ejemplo, disminuirlos en lo que más se pueda. Digamos, nosotros estamos a favor de que pasemos pues, aranceles pues, como es en los acuerdos comerciales, que pasan prácticamente a cero en muchos de los productos. Y en otros casos, pues, por ejemplo, los productos que no se fabriquen en el país, esos deberían tener arancel cero. Y de ahí, pues, digamos, hay que irse revisando uno por uno, pero en términos generales que la carga arancelaria se disminuya lo que más se pueda. Si firmamos acuerdos comerciales con la mayor cantidad de países, pues eso va a tender pues, a lo más cercano pues, a cero. Lo que han hecho algunos países es que el promedio arancelario de los países que se han desarrollado pues, está en el 1, en el 2%, digamos, porque justamente lo que quieren es abrir las fronteras y que se pueda importar bienes y también exportar mayores productos del país. El ISD, por ejemplo, es un impuesto que debería cortarse de raíz y eliminarse por completo. Hay muchos ICES que también deberían pues, o eliminarse o reducirse significativamente, porque muchos de los productos que se compran en el país son caros justamente por los impuestos. Hay gente que cree que es porque las empresas se ganan mucho dinero, cuando en el fondo es porque hay una gran carga arancelaria o unos impuestos al comercio exterior que son demasiado altos, que al final de cuentas lo que hacen es encarecer la vida de la gente y volvernos menos competitivos, porque al haber un encadenamiento tan grande entre los distintos sectores, cuando afectamos las importaciones, pues también terminamos afectando de una u otra manera las exportaciones y la producción nacional. Entonces, creemos en una economía lo más libre posible, lo más abierta posible, donde la carga arancelaria pues, obviamente se disminuye. Entonces, sí, hay que ir viendo impuesto por impuesto. Lo que pensamos es que en general el país tiene que tener una carga tributaria mucho menor de la que tiene en estos momentos. Eso es lo que han hecho los países que salen de su desarrollo. ¿Y ustedes han visualizado aquello en las dos propuestas presidenciales que ya se han definido para la segunda vuelta? ¿Qué es lo que han podido observar? Bueno, se ven dos tendencias, ¿no? Nosotros no podemos hablar de algún candidato en específico, digamos, la Cámara de Comercio de Guayaquil como gremio pues es apolítico y digamos, no opinamos en cuanto a algún candidato en específico. Lo que sí podemos decir es lo que el país necesita, que es lo que hemos venido conversando, ¿no? Y ya pues a cada ciudadano le tocará analizar las propuestas de cada candidato para ver cuál es el candidato que mayores beneficios le va a traer al país. Desde el punto de vista económico, se necesita un candidato que venga con mentalidad pro empresa, ¿no? Que venga realmente a facilitarle las cosas al sector empresarial, no alguien que venga pues a perseguir o que venga pues a presionar negativamente al sector empresarial. Queremos una mentalidad que venga a pensar en el sector empresarial como un aliado para sacar adelante al país. No tiene sentido pensar en el sector empresarial pues como alguien a quien perseguir, porque obviamente es el sector empresarial el que crea los empleos que tanto necesita este país, es el sector empresarial el que crea productos, el que crea servicios y el que genera los impuestos que el mismo gobierno necesita para las justas labores que necesita realizar. Entonces, lo importante es pensar en que debemos ser un país productivo, un país en crecimiento, y para eso hay que tomar todas las medidas enfocadas en esa dirección. El tema laboral, que es un tema que tanto se habla, por ejemplo, también hay que pensar en un código laboral que sea mucho más versátil, que sea mucho más adaptado a los tiempos modernos y que pues permita que la gente que en estos momentos no tiene posibilidades de trabajar pueda incorporarse a la fuerza laboral, ¿no? En ese sentido pensamos que digamos, cualquier trabajo, siempre y cuando no afecte
a la dignidad de las personas, no afecta a la salud de las personas. Cualquier trabajo es una bendición, aún así no tenga todas las condiciones ideales de estabilidad, porque vivimos en un país subdesarrollado, pues, donde la estabilidad en cierto modo ni de las mismas empresas está garantizada. Entonces, mientras mejor le vaya la economía, pues más estabilidad van a tener todos los trabajadores. Entonces, queremos un país boyante, un país donde el sector empresarial y cualquier emprendedor que quiera iniciar una empresa le vaya bien. Así es simple y así es sencillo. Es lo que se ha visto en todos los países que les va bien. Todos los países que están en los primeros lugares de los rankings de facilidad de hacer negocios, de competitividad, y que son países desarrollados, tienen pues facilidades para que la gente haga negocios, para que la gente emprenda, para que la gente cree nuevas empresas. Si queremos más empleo, hay que crear nuevas empresas o hay que buscar que las actuales crezcan. Nadie da un trabajo o nadie se inventa una plaza de trabajo si no es porque le va a traer un beneficio a esa actividad. Entonces es importante que pensemos que hay que dar la facilidad y que el gobierno que venga tiene que ser un facilitador de la actividad empresarial, no más bien alguien que la complique o que obstaculice. En ese sentido, nosotros los comerciantes hemos sido siempre muy claros. Nosotros no pedimos ni dádivas, ni subsidios, ni favores, ni prebendas, ni nada por el estilo. Lo único es que se permita trabajar y que no se obstaculice la natural dinámica del sector empresarial, que es producir, generar empleo y generar impuestos. Estamos con el nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, el ingeniero Miguel Ángel González, analizando la coyuntura electoral que espera el empresariado del nuevo gobernante una vez que se defina la elección el próximo 11 de abril. Y más adelante, en el segundo bloque, vamos también a hablar sobre esta iniciativa que tuvo la Cámara de Comercio de que se permita la liberalización de la adquisición, de la importación de vacunas y que finalmente encontró eco en el municipio de Guayaquil y afortunadamente, lo decimos, como guayaquileños, ha tenido la viabilidad pertinente desde el gobierno nacional y ya se están definiendo esas adquisiciones. Antes de ir a la pausa comercial, es importante que ustedes escuchen la siguiente información para que la tengan muy pendiente y a la mano, sobre todo en esta época en la que los trámites no pueden quedar pendientes. Abrimos el espacio de las menciones publicitarias. Desde este 1 de febrero se inicia el calendario de matriculación ordinario establecido por la Agencia Nacional de Tránsito, teniendo como guía el último dígito de la placa del vehículo. Empezamos este mes con placas que terminan en 1. Los horarios de atención son de 7 horas hasta las 19 horas en el centro de la avenida Narcisa de Jesús y de 7 de la mañana hasta las 17 horas en el kilómetro 10,5 de la vía Daule. Por aforo, solo se permitirá una persona por cada vehículo. Visita nuestras cuentas para más información en Twitter, Instagram y Facebook. ATM trabaja en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Fin del espacio de las menciones publicitarias, pausa comercial. Esto es el Purgatorio Digital. Estamos con el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, el ingeniero Miguel Ángel González. La vida es un viaje de ida y vuelta, con 24 oportunidades cada día. Porque hoy no circula la pereza. Dejemos que Guayaquil se mueva. Juntos nos movemos. ATM y Alcaldía de Guayaquil. Somos más de 2 millones en constante movimiento para que nada nos detenga. Para que papá esté temprano en casa. Para llegar tranquila a esa cita. Dejemos que Guayaquil se mueva. Juntos nos movemos. ATM y Alcaldía de Guayaquil. Continuamos aquí en el Purgatorio Digital. Abrimos nuevamente nuestro espacio de las menciones publicitarias. Mucha atención. Empezó el proceso de matriculación ordinario establecido por la Agencia Nacional de Tránsito. Luego de pagar el valor de la matrícula al SRI, los usuarios podrán cancelar la tasa del servicio y obtener el turno para poder efectuar la revisión técnica vehicular en la página web www.atm.gov.es y luego acudir el día de su cita a las oficinas habilitadas para este servicio. Por aforo, solo se permitirá una persona por cada vehículo. Visita nuestras cuentas para más información en Twitter, Facebook e Instagram. ATM trabaja en coordinación con
con la alcaldía de Guayaquil. Fin del espacio de las menciones publicitarias. Anticipábamos, Miguel Ángel, en el primer bloque, esa iniciativa que ustedes tuvieron unas 2 o 3 semanas antes de que el Cabildo anunciara su petición de manera oficial al gobierno. Y la contestación llegó en menos de 48 horas. Eso es esencial para lograr la reactivación económica que tanto se anhela en el Ecuador. Sí, totalmente. La reactivación depende de la vacunación. Y la vacunación, pues, necesita ser lo más rápido posible para que sea realmente efectiva. Hay algunos especialistas que hablan de que si no se hace masivamente de una manera rápida, incluso la vacunación que se haga puede perder efectividad por este desarrollo de las nuevas cepas. Entonces, el sector empresarial, con la proactividad que lo caracteriza, digamos, un empresario, un comerciante, si no es proactivo, no sobrevive. Entonces, la proactividad que nos caracteriza, empezamos desde hace algún tiempo atrás a buscar alternativas. No solamente aquí, se han buscado también en el sector empresarial de otros países. ¿Cómo podemos ayudar o qué podemos hacer para que esa vacunación sea lo más rápido posible? Y ahí pues han venido buscando varias alternativas y en ese proceso pues obviamente también se genera esta iniciativa de la Alcaldía de Guayaquil de querer pues asumir ese protagonismo y ese liderazgo de solicitarle al gobierno la facultad para poder importar, porque al final de cuentas se necesita que sea un gobierno. El sector empresarial, nosotros ya veníamos tanteando si es que podíamos de alguna u otra forma poder también importar y sabíamos que al comienzo las farmacéuticas pues han optado por digamos, transaccionar solamente con gobiernos, por varias razones. Una razón es por el tema logístico. Digamos, no es lo mismo lidiar con 180 países que lidiar digamos, con cientos o quizás miles de empresas que quieran comprar una vacuna. También por temas, digamos, de técnicos de las fases que tienen una vacuna, ¿no? Nos contaban, algunos doctores nos comentaban y algunos funcionarios de farmacéuticas que la vacuna se encuentra en fase 3, digamos, no está todavía en fase de comercialización. Falta, pues, digamos, algún tiempo más para que se pueda realmente comercializar las vacunas, pues teniendo toda la información de efectos adversos que se pudieran generar. Entonces, esta primera fase de comercialización, digamos, es solamente con gobiernos quienes, por estado de emergencia, pues compran la vacuna pues, y asumen cualquier responsabilidad que se pueda generar con la implementación de las vacunas. Entonces, está bien, tiene que ser solamente a través de los gobiernos. Y en una primera etapa con el gobierno central, pues el sector empresarial ha venido pues apoyando con la preparación de la logística y la preparación de la infraestructura para que una vez que lleguen las vacunas, pues esto se pueda dar lo más dinámicamente posible. Hay una expresidenta de la Cámara de Comercio de Guayaquil, María Gloria Alarcón, que ha estado muy involucrada y que ha hecho una extraordinaria labor pues para justamente darle ese soporte al gobierno. Y en ese sentido, pues todos hemos sido testigos que el proceso no ha sido muy rápido, que digamos, más bien ha sido un proceso muy lento porque todavía no llegan las vacunas. Hay países que obviamente han avanzado más rápido. Y en ese proceso, pues obviamente el sector empresarial, y en este caso la alcaldía también, pues empezamos a buscar alternativas. Digamos, no nos podemos quedar de brazos cruzados, eso es lo peor que podemos hacer. Como camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Entonces el sector empresarial empieza a buscar alternativas y cuando la alcaldía, pues también pues toma la batuta y quiere o toma la decisión de también empezar a gestionar directamente las vacunas con las farmacéuticas y para eso pide el permiso, pues el sector empresarial pues lo respalda. Estamos nosotros siempre dispuestos a respaldar cualquier iniciativa que sea transparente y que busque que la vacunación sea lo más rápido posible. En ese sentido, pues si es que hay algunas otras iniciativas del mismo sector público, pues también las apoyaríamos. Aquí no es solamente apoyar una alternativa en particular, sino sumar esfuerzos entre el sector público y el sector privado para que la vacunación se dé lo más rápidamente posible. Hacia allá tenemos que apuntar porque el país lo necesita. El éxito y el factor clave en la vacunación es la agilidad con la que se lo haga. Entonces, en ese sentido, estamos dispuestos y también iremos buscando nuevas alternativas. No solamente esta, ¿no? Nuevas alternativas que se puedan dar. Alguien ha dado la idea, por ejemplo, de que algunas empresas o laboratorios locales pues, puedan tener la licencia para fabricar la vacuna aquí en el país, ¿no? O con todo el proceso o una parte del proceso de producción de las vacunas. La idea es seguir buscando alternativas
para que la vacunación se dé lo más rápidamente posible a la mayor cantidad de personas. Entonces, esa es otra alternativa. Ahora, cuando se abran las puertas y el sector privado también pueda importar directamente, que en algún momento se podrá, también pues ahí entrará el sector privado a agregar pues su grano de arena para que la vacunación sea lo más rápido posible. Ahora, hay que tomar en cuenta también que la restricción no está solamente al interior del país, sino también hay una restricción mundial. La producción de vacunas no alcanza para la demanda que existe a nivel mundial. Son miles de millones de personas que están queriéndose vacunar. Entonces, Ecuador no está primero en la lista. Hay otros países del mundo, del primer mundo, que han puesto mucho más dinero, pues que están acaparando las vacunas. Digamos, y en ese sentido, pues no hay tampoco la disponibilidad para todas las vacunas que se quieran. Por eso es que apoyamos esta iniciativa de la alcaldía también, porque hay que gestionar por varias vías para tratar de conseguir la mayor cantidad de vacunas. Pero va a depender también de la gestión y la capacidad de influir y la capacidad pues, de negociar que tenga el municipio de Guayaquil para que pueda conseguir la mayor cantidad de vacunas. En ese sentido, ya hemos escuchado a la alcaldesa mencionar pues, que ya hay acercamientos y que ya hay pues, avances importantes para poder traer esas vacunas. Bienvenido sea, porque hay que hacer varias gestiones, como digo, porque también hay una restricción a nivel mundial. Lo importante es pensar en país, lo importante es pensar en que debe haber sinergia entre sector público y sector privado para juntos caminar hacia el objetivo común, que es vacunar a la mayor cantidad de personas, no solamente a Guayaquil, ojo, tiene que vacunarse todo el Ecuador y tiene que vacunarse todo el mundo, justamente para disminuir o eliminar el riesgo de que la vacunación no sea efectiva porque nos demoramos en vacunar y van surgiendo estas nuevas cepas. Entonces es importante pensar en el país en general y buscar o estar abiertos a seguir buscando alternativas que se puedan presentar, porque esto de la vacunación va para largo. Se dice que, digamos, no se sabe pues, si esta vacuna dura para siempre. Se habla de que hay que estarse vacunando cada cierto tiempo nuevamente. Por lo tanto, el tema de la vacunación del coronavirus va para largo, digamos. Entonces, hay que estar viendo cómo evoluciona el tema de la comercialización de vacunas y estar atentos pues, para implementar las alternativas que sean efectivas para que la vacunación en nuestro país sea lo más rápido y lo más efectiva posible. Ahora, hablemos de la gestión de Miguel Ángel González. La Cámara de Comercio es un gremio que busca facilitarle la vida al comerciante, al importador, que cuando ese importador ha sufrido el ataque o la amenaza del centralismo de políticas fiscalistas, ha salido al frente. ¿Se mantiene esa línea o también hay otros proyectos quizás para optimizar los trámites que se deben de hacer, colaborar entre el importador, el comerciante y el sector público, SRI, Superintendencia de Compañías, a fin de que hoy un trámite o la constitución de una compañía o cualquier tipo de gestión que haya que hacer no sea pues ningún laberinto o a veces una utopía? De acuerdo. Solo para cerrar, Jorge, el tema de la vacunación, efectivamente, digamos, las empresas privadas pues sí están dispuestas, como tú lo mencionas, a vacunar a sus trabajadores y a las familias de sus trabajadores para hacer que este proceso sea más rápido. Gratuitamente, obviamente, y se han hablado pues, de algunos tipos de compensaciones tributarias para que digamos, las empresas lo puedan hacer, porque obviamente la vacunación tiene un costo, pero sí, eso es importante y se seguirán buscando alternativas. Ahora, con respecto a la Cámara de Comercio de Guayaquil, pues sí, hay un porcentaje importante de nuestros afiliados y socios que son importadores. También es importante mencionar que el comercio es una actividad transversal y digamos, y dentro de la Cámara pues también existen pues empresas que se dedican a otras actividades como la industria, como la construcción, pues como los seguros, como digamos financieras, consultoras, pues profesionales. Digamos, el comercio es, digamos, una actividad transversal que todo el mundo la necesita, es como un motor que mueve la economía porque lo que uno produce tiene que venderlo y lo que uno ofrece pues tiene que venderlo. Entonces, en ese sentido, en este nuevo periodo que vamos a tener, el cual yo estoy a cargo, sí, nos vamos a enfocar en varios aspectos. Principalmente, el norte va a ser algo de lo que hablábamos hace un rato, impulsar el crecimiento de la economía en general y de los comerciantes también, porque al final de cuentas todas las empresas necesitan crecer, todo microempresario necesita crecer, el crecimiento
en el mundo actual no es, digamos, un lujo, es una necesidad para sobrevivir, una necesidad de sostenibilidad. Quien no crece, pues retrocede y se va quedando atrás. Entonces, todos queremos crecer en ventas, en personas, digamos, en personal, en conocimientos, en recursos, en habilidades, en proveedores, en contactos. Digamos, el crecimiento es fundamental para todos. Entonces, dentro de nuestro campo de acción, el primer eje que vamos a tener es justamente agregarle valor a todos aquellos comerciantes socios de la Cámara de Comercio de Guayaquil para que puedan crecer, para que puedan avanzar, para que puedan mejorar sus negocios. Recordemos que la estructura empresarial de nuestro país y por tanto también de Guayaquil y de nuestro comercio es que más del 90% de las empresas son pequeñas empresas y microempresas que necesitan crecer, y también hacia ellos pues vamos a tener un trabajo muy enfocado para que la Cámara sea cada vez más útil para el comerciante y que pueda pues, utilizar todos los servicios y beneficios que damos para que pueda crecer y pueda avanzar. Y por otro lado, como tú comentabas, sí, vamos a estar promoviendo un entorno de libre comercio, un entorno pues donde sea más fácil hacer negocios, donde se eliminen las trabas, las restricciones en las cuales tú comentabas, porque es fundamental para el desarrollo del país, ¿no? Y ahí es importante también identificar cuáles son esas trabas, cuáles son pues esos problemas que hay que mejorar e ir atacando uno a uno. Y en ese proceso estamos, tenemos muy bien identificados cuáles son los problemas o los obstáculos para hacer negocios en nuestro país, y vamos a ir trabajando pues digamos uno a uno con la mira pues clara de que el país tiene que tener un entorno donde sea más fácil hacer negocios. Y en ese proceso también vamos a dedicarle pues, un tiempo a difundir ideas de libertad, ideas de desarrollo, que son tan importantes para nuestro país. O sea, si queremos pasar del tercer mundo al primer mundo, tenemos que también tener una mentalidad de primer mundo. Y aquí, pues, en nuestro país, pues, todavía existen falacias en el aspecto económico y en el aspecto social que no nos permiten avanzar. Por ejemplo, ahora que hablabas tú de las importaciones, en nuestro país existe esta mentalidad del proteccionismo, digamos, de que, digamos, hay que restringir las importaciones porque si no nos quedamos sin dólares. Y eso es una falacia que no nos deja avanzar. Nosotros en la Cámara de Comercio de Guayaquil, que creemos en el libre comercio, hemos hablado de que no hay que proteger a la industria nacional, sino que hay que promover a la industria nacional para que la industria nacional pues, pueda poner nuestros productos ecuatorianos en todos los países del mundo. Digamos, y que en vez de que le quiera vender a 16 millones de personas, le puede vender a 6.000, 7.000, 8.000 millones de personas que existen en el mundo. Pero para eso hay que cambiar la mentalidad, hay que abrirnos al mundo, hay que abrir las fronteras, hay que firmar acuerdos de libre comercio y hay que dejar de pensar en proteger a las industrias, hay que preocuparse más en promover a nuestro sector empresarial para que sea cada vez más competitivo, cada vez más productivo, con mayor innovación, con mayor excelencia, y así pues podamos también ser mejores y competir en las ligas internacionales, digamos. Por eso nuestro cuarto eje de acción es concentrarnos en promover una cultura empresarial moderna, donde haya innovación, donde haya pues excelencia, donde haya también responsabilidad social y donde pues tengamos mejores prácticas de hacer negocios que nos permitan ser mejores empresas. Especialmente las empresas que son más pequeñas y que necesitan pues adquirir este tipo de prácticas para ser mejores. Entonces también vamos a promover una cultura, digamos, empresarial mucho más desarrollada, mucho más moderna, y vamos a darle herramientas al sector empresarial también, y vamos a promover pues valores importantes que hagan que hacer negocios pues en este, digamos, en este país pues sea mucho más profesional, mucho más correcto. Por ejemplo, el tema del contrabando, el tema de la subfacturación, que son temas que existen, pues hay que luchar contra eso, pues, y también vamos a trabajar en ese sentido para ir disminuyendo y eliminando pues estas malas prácticas que se van generando, digamos, porque también existen empresas o empresarios que no tienen los valores correctos, o porque el gobierno crea un entorno que favorece ese tipo de malas prácticas. Entonces hay que trabajar por ambos lados. Y finalmente también un quinto eje de acción, vamos a trabajar mucho para dinamizar la actividad comercial en nuestra ciudad y, por qué no, en el país, obviamente, pues desarrollando proyectos, trabajándolos juntos con el sector público, otros con el sector privado, pero proyectos que ayuden
a que Guayaquil pues sea una ciudad donde se genere más comercio, donde haya más actividad, proyectos que impulsen ciertos sectores y hagan pues que Guayaquil sea una ciudad más moderna. Para concluir, Miguel Ángel, nos quedan solamente 2 o 3 minutos, por favor. ¿En qué medida el incremento de las actividades y de los negocios en materia de innovación y de tecnología también ha tenido cabida en la Cámara de Comercio? Me acuerdo también que cuando vino la pandemia, todo esto se potencializó. Y de hecho, la Cámara de Comercio Electrónico también daba cuenta de que en las primeras ventas de esa línea se generaron un poco más de 52 millones de dólares en medio de la pandemia, con todo el mundo metido en su casa, con miedo. Ya muchos habían perdido su trabajo, otros la disminución en sus sueldos. ¿En qué medida también se va a fortalecer esa línea de negocios que hoy por hoy pues ha salido como la gran ganadora, ¿no? Producto de la pandemia? Claro, de acuerdo. Digamos, la pandemia nos obligó y nos impulsó hacia las ventas online, hacia los negocios online, hacia la transformación digital de una u otra manera. Algo que ya era tendencia y que en otros países iban avanzando más rápido, nosotros lo hemos ganado en el corto tiempo de la pandemia. Digamos, y así es la vida, ¿no? Hay situaciones que nos obligan a cambiar, a innovar, a mirar hacia otros lados, pues, y la pandemia nos obligó a ser más digitales. No sé si te recuerdas, en época de pandemia creamos una página que se llamaba salvauncomercio.com justamente para ayudar a esas pequeñas empresas que no tenían pues la plataforma o las herramientas para vender online, para que puedan vender, digamos, durante la pandemia y puedan subsistir. Y le llamábamos Salva un Comercio porque de una u otra manera era impulsar el consumo para salvar a todas estas empresas y que la economía se siga moviendo, ¿no? Incluso hablábamos de que algunas personas puedan prepagar servicios que iban a recibir después de la pandemia o cuando ya se abran un poco, pues, o se termine la cuarentena, ¿no? Por ejemplo, tanto me acuerdo de casos como de peluquerías, por ejemplo, que la gente prepagaba los cortes de pelo y luego de que la gente sale de cuarentena, pues puede ir a hacer uso de los servicios, pero ese prepago ayudó mucho a empresas que necesitaban esa liquidez para poder subsistir. Entonces, yo lo veo dentro de lo negativo de la pandemia, pues hay aspectos positivos como de los negocios electrónicos o del tema digital, pues que se impulsó, creció y algunas empresas han dado, digamos, un giro importante. Igual falta mucho. De hecho, parte de la cultura empresarial moderna de la que nosotros hablamos hace un momento está pues la transformación digital, ayudar a que las empresas pequeñas, medianas, grandes también que no lo hayan hecho, pues se introduzcan en la transformación digital que es tan importante para el mundo de hoy. Hacia eso también debemos apuntar y también la Cámara de Comercio pues va a poner ahí su grano de arena y su empuje para que la gente pues pueda ir migrando hacia ese tema digital que es tan importante en nuestros días. La innovación es clave en el mundo de hoy y la innovación implica estar dispuesto a los cambios, encontrar maneras alternativas de hacer las cosas, agregarle más valor a aquellos que servimos. Acordémonos siempre que los empresarios y los comerciantes, si no servimos, dejamos de existir. Si no servimos, no existimos. Digamos, un empresario que le va bien es porque de una u otra forma le está agregando valor a los clientes, a los consumidores, y para hacerlo, pues tenemos que siempre estar constantemente innovando para poder satisfacer mejor las necesidades de la gente y agregarles más valor a los ciudadanos. Así que impulsaremos también este tema y estaremos abiertos y atentos a lo que vaya sucediendo en la coyuntura para ir tomando las medidas que se deban tomar. Estamos preparados también para cualquier escenario político que se nos presente, cualquier tendencia que venga en el nuevo gobierno, pues en algunos nos tocará defender más al comercio, en otras quizás promover más y ser un puntal para acelerar el crecimiento económico, pero como Cámara de Comercio de Guayaquil estamos listos y preparados pues para lidiar, digamos, con cualquier gobierno que se nos venga en los próximos meses. Lo importante es apuntar al crecimiento y allí estaremos para proponer ideas, proyectos, iniciativas, ideas, sugerencias o hasta críticas que sean necesarias para que el país avance en la senda correcta. Así es, totalmente de acuerdo con lo que ha planteado Miguel Ángel González. De hecho,
esta entrevista no sería posible si no fuera gracias a una plataforma como lo es el Zoom y la tecnología. Esta entrevista debería de haber sido grabada en una cabina, en un espacio, en un estudio, pero Internet y la digitalidad, que técnicamente es la cuarta revolución hoy por hoy, lo permite. Enhorabuena y felicitaciones, Miguel Ángel, por esta nueva etapa como presidente de la Cámara de Comercio. Sin duda, más adelante habrá nuevos espacios para analizar la coyuntura política y económica dependiendo de lo que empiece a suceder a partir del 24 de mayo. Un placer haberlo tenido aquí en este espacio. Que tenga un excelente fin de semana, Miguel Ángel. Encantado de estar en el programa. Un saludo para todos. Gracias, Jorge. Estamos viéndonos en una próxima ocasión. Igualmente, y con ustedes, amables internautas del Purgatorio, nuestro canal en YouTube, siempre encantado de brindarles estos contenidos con personajes del ámbito público y privado. Estamos en contacto en una próxima entrega. La vida es un viaje de ida y vuelta, con 24 oportunidades cada día. Porque hoy no circula la pereza. Dejemos que Guayaquil se mueva. Juntos nos movemos. ATM y Alcaldía de Guayaquil. Somos más de 2 millones en constante movimiento para que nada nos detenga. Para que papá esté temprano en casa. Para llegar tranquila a esa cita. Dejemos que Guayaquil se mueva. Juntos nos movemos. ATM y Alcaldía de Guayaquil.